The 19th century preacher from England, El predicador de Inglaterra del 19 siglo, Dr. Charles Spurgeon, Dr. Charles Spurgeon, once said, una vez dijo, creo que cada cristiano puede elegir entre ser humilde o ser humillado. let me repeat that. Voy a repetir esto. Creo que cada cristiano puede elegir entre ser humilde o ser humillado. Now, if Dr. Spurgeon is right, Si Dr. Spurgeon está correcto, humility is a crucial element in our Christian lives. la humildad es un elemento crucial en But- nuestras vidas cristianas. But what is humility? ¿Pero qué es la humildad? Humildad es una correcta apreciación de quién eres ante Dios. Humildad es una correcta apreciación de quién eres ante Dios. Now, this is very important to understand Esto es muy importante recordar o entender, because humility is very important in the plan of God. porque la humildad es muy importante en el plan de Dios. Lo opuesto a la humildad es orgullo o arrogancia. Lo opuesto a la humildad es orgullo o la arrogancia. You see, the dictionary says that humility is El diccionario dice que la humildad es having a consciousness of one's defects, tener una conciencia de nuestros defectos, not proud, no siendo orgulloso, not assertive, ni asertivo modest. o una persona modesto. In fact, the Greek word that's translated humility De hecho, la palabra griega traducida humildad was used in extra biblical writings fue usado en cosas escritas fuera de la Biblia, of the Nile River in Egypt, encontrado en el río Nile del egipcio, at low tide. cuando las aguas fueron muy bajos. And it was used of our Lord Jesus Christ. Y fue usado a describir el Señor Jesucristo. In Matthew 11, verse 29, En Mateo 11:29, 11:29, where Jesus Christ said regarding himself donde Jesucristo dijo de sí mismo, that I am meek and lowly of heart. yo soy manso y humilde en corazón. You see, Jesus Christ was humble. Porque Jesucristo era una persona muy humilde. Though he was God in human flesh, Aunque era Dios encarnado, he had a proper, accurate perspective of who he was. él tenía una perspectiva correcta de quién era. And the opposite of pride, humility, El opuesto a la humildad es is pride or arrogance. orgullo o arrogancia. And pride is something God hates. Y el orgullo es algo que a Dios le odia. In Proverbs chapter 6 En Proverbios capítulo 6 and verse 16, y versículo 16, the Bible says, la Biblia dice 6 things does the Lord hate. que hay 6 cosas que el Dios aborrece. 7 are abomination to him. 7 de ellos son abominaciones. And what is the first thing on the ¿Y list? cuál es número 1 en la lista? It is pride. Es el orgullo. You see, God hates pride. Dios odia el orgullo. If humility is a proper, accurate perspective of who we are before God, Si la humildad es una perspectiva correcta de quiénes somos ante Dios, pride is an exaggerated or inflated opinion of yourself. el orgullo es una opinión de nosotros mismos exagerada o mucho más que lo que somos. And pride originated in the heart of Lucifer. Y el orgullo empezó en el corazón de Lucifer, In his rebellion against God, en su rebelión contra Dios, and then entered the human race y entró en la raza humana with the sin of Adam and Eve. con el pecado de Adán y Eva. As Satan tempted Eve Porque Satanás tentó a Eva and said, by eating the forbidden fruit, y dijo a ella que si ella iba a comer ese fruto, you shall be as God. iba a
convertirse como a ser como Dios. And because we are born sinners Y debido de que nacemos como pecadores, with a sin nature, con una naturaleza pecaminosa, pride and arrogance come naturally to us. el orgullo y la arrogancia son naturales para nosotros. But humility does not come naturally. Pero la humildad no es algo natural. And para pride is a nosotros. serious problem with God. Y el orgullo es un problema serio con Dios. For pride causes people to reject Jesus Christ. Porque es el orgullo que causa que las personas rechazan a Jesucristo. And trust their own works to get to Y heaven. en vez, ellos están confiando en sus propias obras para Pride ir al causes cielo. people to insist on doing things their way. Y es el orgullo que causa que las personas insisten que quieren hacer las cosas como ellos quieren hacerlo. Pride causes the delusion of Y self-sufficiency. el orgullo causa la delusión de la autosuficiencia. And pride causes us to cover our sins instead of admitting Y them. es el orgullo que nos causa cubrir o ocultar nuestros pecados en vez de confesarlos. So what are your options? Entonces, ¿cuáles son nuestras opciones? There are two. Hay dos. Tus opciones son ser humilde o ser humillado. Tus opciones son ser humilde o ser humillado. And to confirm this truth, Para confirmar esta verdad, I want to call 10 witnesses quiero llamar 10 testigos to affirm what the scriptures say about this. para afirmar los que las escrituras dicen. Are there acerca really de only esto. two options? Hay solamente dos opciones, realmente, And the answer is yes. y la respuesta es sí. I call, first of all, to the witness stand Primero, llamo al estrado Pharaoh of Egypt. del tribunal faraón de Egipto. What does Exodus chapter 10 tell us? ¿Y qué dice Éxodo 10? Éxodo 10, 3 y 4. Entonces vinieron Moisés y Aarón a Faraón y le dijeron, Jehová, el Dios de los hebreos, ha dicho así, ¿hasta cuándo no querrás humillarte delante de mí? Deja ir a mi pueblo para que me sirva. Y si aún rehusas dejarlo ir, he aquí que mañana yo traeré sobre tu territorio la langosta. Notice we see here Noten que vemos that aquí God asked Pharaoh the question, que Dios hizo la pregunta a Faraón, how long will you refuse to humble yourself before me? ¿hasta cuándo no querrás humillarte delante de mí? What was Pharaoh's problem? ¿Cuál fue el problema de Faraón? It was pride. El orgullo. And Pharaoh refused to humble himself before God. Y Faraón rehusó humillarse delante de Dios. So he was humbled by God, Entonces Dios lo humilló a Faraón. who shattered his pride Dios quebrantó el orgullo de Faraón and judged Egypt y juzgó a Egipto through the 10 plagues. por medio de las 10 plagas. What are your options? ¿Cuáles son nuestras opciones? Be humble ¿Ser humilde or be humble. o ser humillado? Thank you, Pharaoh. Gracias, Faraón. I call next to the witness stand Ahora, Moses, la segunda persona, Moisés, who spoke to the children of Israel. que habló con los hijos de Israel, el pueblo de Israel, Who were about to go into the promised land. que estaban a punto de entrar en la tierra prometida. And what did Moses say in Deuteronomy chapter 8? ¿Y qué dijo Moisés en Deuteronomio capítulo 8? Deuteronomio 8, 1 a 3. Cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná
comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. The children of Israel did not trust God El pueblo de Israel no confiaba a Jesús for the victory Dios. of Canaan. para la victoria en Canaán. They saw there was giants in the land. Ellos vieron que habían gigantes en la tierra. So they walked by sight instead of by faith. Entonces ellos estaban caminando por la vista en lugar de por la fe. And what was the result? ¿Y cuál fue el resultado? God humbled them 40 years in their wilderness wanderings Dios les humilló por 40 años en el desierto to teach them to value and believe the Word of God. para enseñarles a valorar la palabra de Dios. Humble yourself Humíllense or be humbled. o ser humildes o ser humillados. Thank you, Moses. Gracias, Moisés. Next, I call to the witness stand La próxima persona que voy a llamar al tribunal es King Ahab of Israel. el rey Ahab de Israel. And what does 1 Kings 21 tell us? ¿Y qué nos dice Primero de Reyes 2? 21? First Kings 21? Yes. Primero de Reyes 21. This might be the wrong verse. Dos. I have two. It's supposed to be 21. Oh, debe ser Primero de Reyes 21, 27 a 29. Is this the wrong passage? It's supposed to be chapter no. 21, verses It's- 27. According, it's 2 here, In his notes, it's 21. but here it's 2 in the Bible. Okay, I so see we need to into- have 21. So, wrong verse up there? No, I need chapter 21. Okay, but that is That's the verse wrong. for that one. Okay, Yeah. you want 21. All right, There's a mistake made. okay. You want 21 and 21, 27 through 29? Okay. Primera de Reyes 21, 27 a 29. Y sucedió que cuando Acab oyó estas palabras, rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre su carne, ayunó y durmió en cilicio, y anduvo humillado. Entonces vino palabra de Jehová a Elías Tisbita diciendo, ¿no has visto cómo Acab se ha humillado delante de mí? Pues por cuanto se ha humillado delante de mí, no traeré el mal en sus días. En los días de su hijo traeré el mal sobre su casa. Ahab was a wicked king, Ahab era un rey malvado and his wife Jezebel was even more wicked. y su esposa Jezabel era aún más malvada. But instead of being humbled by God, Pero en vez de ser humillado o humilde delante de Dios, Ahab responded to the word of God Ahab respondió a la palabra de Dios. and humbled himself. Y bueno, se humilló a sí mismo. And God spared his judgment for a Y while. Dios no lo juzgó por un tiempo. For what are your two options? Porque ¿cuáles son nuestras dos opciones? Be humble Sea humilde or be humble. o ser humillado. Thank you, King Ahab. Gracias, rey Ahab. For a fourth witness, Nuestro cuarto testigo. let me call upon King Josiah of Judah. Queremos ver el rey Josías de Judá. He is the child king Él es el rey, un niño que fue el rey, who carefully read the scriptures quien leía las escrituras cuidadosamente, that were discovered in the shambles of the temple of the Lord. que fueron descubiertos en las ruinas del templo del Señor. We read in 2 Kings 22 these words. Vemos en Segundo de Reyes 22 estas palabras. Segunda de Reyes 22:19. Y tu corazón se enterneció y te humillaste delante de Jehová
cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores, que vendrán a ser asolados y malditos, y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia. También yo te he oído, dice Jehová. Notice we see that his heart was tender. Noten que aquí vemos que su corazón fue tierno. And what resulted? ¿Y cuál fue el resultado? You humbled yourself Que, before the Lord when you heard his word. que tu corazón se enterneció y te humillaste delante de Jehová cuando oíste lo que yo había pronunciado o en la palabra. Instead of being humbled by God with divine discipline, En vez de ser humillado por Dios con disciplina divina, King Josiah humbled himself before el God. rey Josías se humilló a sí mismo delante de Dios. And was spared God's judgment in his day. Y por eso no recibió el juicio de Dios en su día. What are your two options? ¿Cuáles son nuestras dos opciones? Be humble ¿Ser humilde or be humble. o ser humillado? Thank you, King Josiah. Gracias, Rey Josías. Let me call next upon King Hezekiah. Al próximo es el rey Ezequías, que vamos a llamar. King Hezekiah, El rey Ezequías, due to a lack of gratitude for God's mercy, debido de una falta de gratitud para las misericordias de Dios, stirred up the wrath of God. Provocó la ira de Dios. And 2 Chronicles 32 tells us Y segundo Crónicos 32 nos dice, Segunda Crónicas 32:26. Pero Ezequías, después de haberse enaltecido su corazón, se humilló él y los moradores de Jerusalén, y no vino sobre ellos la ira de Jehová en los días de Ezequías. Notice again the contrast between pride and humility. noten otra vez el contraste entre la humildad y el orgullo. Hezekiah humbled himself, Ezequías se humilló a sí mismo and in doing so, y al hacerlo he was able to avoid the humbling judgment of God. fue posible evitar el juicio de Dios para humillarlo. What are your two humillarse. options? ¿Cuáles son nuestras dos opciones? Be humble ¿Ser humilde or be o humble. ser humillado? Thank you, King Hezekiah. Gracias, el rey Ezequías. My sixth witness El sexto testigo is King Manasseh of Judah. es el rey Manasés de Judá. He was a very wicked king, Él era un rey malvado, perhaps the worst of Judah. quizás el peor de Judá. And at the end of his life, Y en el fin de su vida, he humbled himself él se humilló a sí mismo and he saw the mercy of God. y él vio las misericordias de Dios. We read about King Manasseh of Judah in 2 Chronicles 33. Leemos del rey Manasés en 2 Crónicas 33. Segunda Crónicas 33, 11 a 13. Por lo cual Jehová trajo contra ellos los generales del ejército del rey de los asirios, los cuales aprisionaron con grillos a Manasés, y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. Mas luego que fue puesto en angustias, oró a Jehová su Dios, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres, y habiendo orado a él, fue atendido, pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén, a su reino. Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. This is an example Este es un ejemplo of the amazing grace of God. de la gracia maravillosa de Dios. Perhaps the most wicked king ever of Judah Es posible que él fue el rey más malvado de todo was Judá. humbled by God, Fue humillado por Dios and as a result, y el resultado, humbled himself él se humilló a sí mismo. so as to receive the mercy of Y God. después él recibió la misericordia de Dios. Where we see here that he humbled himself greatly in the presence of God. Vemos aquí que
humillado grandemente en la presencia de Dios. And again, we see we have two options. Y vemos otra vez que tenemos dos opciones. Either be humbled Ser humilde or o be humbled. ser humillado. Now, the next witness to the stand I'd like to call are some female examples of this truth. Las próximas testigos que vamos a llamar al tribunal son mujeres. The first one are the daughters of Zion, El número 7 son las hijas de Sión. and in particular, the wealthy women of Jerusalem in Isaiah's day. Y en particular, las mujeres adineradas en el día de Isaías. What do we read about them? ¿Qué leemos de ellas? In Isaiah chapter 3, En Isaías capítulo 3. Isaías 3, 16 a 18. Asimismo dice Jehová, por cuanto las hijas de Sión se ensoberbecen y andan con cuello erguido y con ojos desvergonzados, cuando andan van danzando y haciendo son con los pies. Por tanto, el Señor rayará la cabeza de las hijas de Sión y Jehová descubrirá sus vergüenzas. Aquel día quitará el Señor el atavio del calzado, las redecillas, las lunetas. it was not their expensive lifestyle that God condemned, No fue su manera de vida costosa que Dios condenó, but the arrogant attitude they had sino la actitud arrogante que ellos tenían. that prompted their constant desire to attract attention. Y esto motivó un deseo continuo para atraer atención a sí Through mismos their posture, por medio de su postura, their demeanor, su actitud, o su manera de their comportarse ornaments, y la joyería que usaba. and because they would not humble themselves before God, Y porque no les humillaba delante de Dios and lived in arrogance, y porque ellos viven en ese estado de arrogancia, God would humble them with sores and scabs on their head. Dios les iba a humillarse con lesiones en sus cabezas And exposure of their private parts. y iba a exponer las áreas privadas de sus cuerpos. Because they would become prisoners of war, Porque ellas iban a llegar a ser prisiones de una guerra, led around by a rope guiados por un lazo like cattle como ganado, going to the slaughter. que ellos fueran atados como ganado para la matanza. They should have humbled themselves, Ellos deberían de haberse humillado a sí mismos, but they did not. pero no lo hacían. And what No was lo the result? hicieron. ¿Y cuál fue el resultado? God had to humble them. Fue necesario que Dios los humillara. For you have two options. Porque tenemos dos opciones: Again, be humble ser humildes or be humble. o ser humillados. I call next to the witness stand La próxima persona que vamos a llamar a la tribunal, a Gentile king un rey gentil. by the name of King Nebuchadnezzar of Babylon. Se llama el rey Nabucodonosor de Babilonia. Upon receiving and interpreting Nebuchadnezzar's tree vision, Cuando él recibió y interpretó la visión de él, Daniel says this in chapter 4. Daniel dijo esto en capítulo 4. Daniel 4, 28 a 37. Ajá. Todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor. Al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo: ¿No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti
y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación. Y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres, y lo da a quien él quiere. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor, y fue echado de entre los hombres, y comía hierba con los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águila, y sus uñas como las de las aves. Mas al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? En el mismo tiempo mi razón me fue devuelta, y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. It took 7 years Tomó 7 años for the greatest king of the earth para que el rey más grande de toda la tierra, in that day en ese día, to finally humble himself hasta que él se humilló a sí mismo, and to honor and bow his knee to the true God of heaven. hasta el punto de él podía arrodillarse y glorificar el Rey del cielo. And what is the lesson to be learned in ¿Y cuál es this? la lección que hemos de aprender de esto? Que él puede humillar a los que andan con soberbia. We see again you have 2 options. Vemos otra vez que tenemos 2 opciones: Be humble ser humildes or be o humble. ser humillado. Thank you, King Nebuchadnezzar. Gracias, Rey Nabucodonosor. Let me now call to the witness stand Ahora vamos a ver en el tribunal del testigo a man who later would become heir to Nebuchadnezzar's throne in Babylon. el hombre que iba a subir al trono de Nabucodonosor. His name is Babilonia. King Belshazzar. Se llama el rey Belsasar. He would be the nephew of Nebuchadnezzar. Él es el sobrino de Nabucodonosor. But unlike King Nebuchadnezzar, Pero diferente del rey Nabucodonosor, Belshazzar was unwilling to bow his knee to the Most High God. Belsasar no quería arrodillarse al Dios. So we read in Daniel chapter 5, Entonces leemos en Daniel capítulo 5, Daniel 5, 22 y 23. Y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón, sabiendo todo esto, sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido, e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa, y tú, y tus grandes, tus mujeres, y tus concubinas. Bebisteis vino en ellos. Además de esto, diste alabanza a dioses de plata y oro, de bronce, de hierro, de madera y de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben, y al Dios en cuya mano está tu vida, y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. what was Belshazzar's problem? ¿cuál fue el problema de Belsasar? God says the problem was Dios dijo que el problema es no has humillado tu corazón. in addition, he says, También él dijo, sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido. the problem was pride.
El problema fue el orgullo. an inflated opinion of himself, Esta es una opinión muy grande de sí mismo. a lack of humility before O una God. falta de humildad delante de Dios. And we know that God then Y says sabemos que Dios entonces dice that day his kingdom would be taken from him. que ese día Dios quitaría su reino de él. And it did, Y, or it was, y fue by a verdad secret attack por un ataque secreto by the Medes and the Persians. por los medes y los persias. You have two options: Tenemos dos opciones, be humble ser humilde or be humble. o ser humillado. And for our 10th and last witness, Y para el décimo y testigo y al final, to the biblical truth of the importance of humility, a la verdad bíblica de la importancia de la humildad, I call to the witness stand King Herod, llamo al tribunal el rey Herodes, the ruler of Israel, el líder gobernador de Israel. and we read in Acts chapter 12 these Y words. leemos en Hechos 12 estas palabras. Hechos 12, 20 a 23. Y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón, pero ellos vinieron de acuerdo ante él y sobornado Blasto, que era camarero mayor del rey. Pedían paz porque su territorio era abastecido por el del rey. Y un día, señalado Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. Y el pueblo aclamaba gritando, voz de Dios y no de hombre. Al momento, un ángel del Señor le hirió por cuanto no dio la gloria a Dios y expiró comido de gusanos. What were the people shouting? ¿Qué eran aclamando o gritando la gente? Voz de Dios y no de hombre. And they kept shouting this. Y ellos continuaban a gritar eso. What should King Herod have done? ¿Qué debería de haber hecho el rey He Herodes? should have said, no, I'm not the voice of a God. Debería haber dicho, yo no tengo I'm la just a voz de man. Dios, yo soy solamente un hombre. He should have humbled himself. Él debería haberse humillado And sí admitted the mismo truth. y admitiendo la verdad, But he didn't. pero no lo hizo. And immediately the angel of the Lord struck him. Y de inmediato el ángel del Señor le hirió. Why? ¿Por qué? Por cuanto no dio la gloria a Dios. And what was the result? Y el resultado, él expiró comido de gusanos. God does not share his glory with anyone. Dios no va a compartir su gloria con nadie. And whoever exalts himself Y la persona que se exalta a sí mismo will be humbled by será God. humillado por Dios. And whoever humbles Y la himself persona que sea humilde will be delante de exalted Dios by God. será exaltado por Dios. Because again, you have two Porque options. otra vez tenemos dos opciones: Be humble ser humilde or be humble. o ser humillado. And if there's any group of people on the earth Y si hay un grupo de personas en la tierra that should be characterized by genuine humility, que deben ser caracterizados por una humildad genuina, it should be those who personally know Jesus Christ as their Savior deben ser aquellos que conocen a Jesucristo como su Salvador and have personal. tasted of the grace of God. Aquellos que han saboreado de la gracia de Dios. So as we consider this truth of be humble or be humble, Entonces, al considerar esta verdad de ser humilde o ser humillado, we want to look at the perspective of the humble, queremos ver la perspectiva de los humildes, the prayer of the humble, las oraciones de los the humildes, practice of the las humble, prácticas de los the humildes, promotion of the la humble, promoción de los humildes and the pattern of the humble. y el patrón de los humildes. We begin looking at the perspective of the humble. Vamos a empezar con la perspectiva del humilde. And that perspective involves being oriented to the grace of God. Y esta perspectiva es ser orientada
a la gracia de Dios. And this orientation to grace Y esta orientación a la gracia needs to be in several areas. necesita estar en varias áreas. The first area La primera área is that of salvation. se trata con la salvación. And we see several verses that relate to this. Y vemos varios versículos que hablan de esto. In Matthew chapter 18, En Mateo versículo 18, what did the Lord Jesus ¿qué say? dijo el Señor Jesucristo? Mateo 18, 3 y 4. Y dijo, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. What did the Lord Jesus mean here that we must become like little children? ¿Qué quiere decir Jesús cuando dijo que debemos ser como niños? He's speaking of the fact Él está hablando del hecho de that children are characterized que los niños están caracterizados by utter dependence on their parents con una dependencia total en sus padres for proper information para información correcta and resource for life. y como un recurso en la vida. A child needs to be taught by his father and mother Un niño necesita ser enseñado por sus because he padres knows nothing by porque himself. el niño no sabe nada por sí mismo. And in the same way, Y en la misma to manera, enter the kingdom of God, para entrar en el reino de there Dios, needs to be humility. necesitamos ser humildes. There needs to be dependence. Y una dependencia. In fact, one of the most humbling things anyone could ever do De hecho, una de las cosas más humildes que una persona puede hacer is to trust someone else. es confiar en otra persona. And in being saved by the grace of God, Y para ser salvo por la gracia de Dios, we humble ourselves. necesitamos humillarnos. We admit we cannot save Y ourselves. admitiendo que no es posible salvarnos a And we nosotros put our mismos. trust Y ponemos nuestra fe in Jesus en Christ Jesucristo in what He's done for y en lo us. que Él ha hecho por nosotros. We see this also in Romans Vemos esto 3, en Romanos 3, verses 23 through 28. versículos 23 a 28. Romanos 3, 23 a 28. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo, y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Donde, pues, está la jactancia, queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. We see in this passage Vemos en este pasaje that everyone needs to be saved. que cada persona necesita ser salvo. Why? ¿Por qué? For we've all sinned and Por fall cuanto short of the glory of todos God. pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. This applies to you and me Esta aplica a usted y a and mí everyone that has lived on this y earth, a cada persona que ha vivido en la the planeta only Tierra. exception being Jesus Christ. La única excepción fue Jesucristo. You have sinned and I have Tú sinned. has pecado y yo he pecado. So how can we be justified before God? Entonces, ¿cómo podemos ser justificados ante Dios? For we are not righteous, Porque no somos justos. and all our righteousness is todos- ours filthy rags. Todas nuestras justicias son como trapos de inmundicia. So how can we be declared righteous Entonces, before God? ¿cómo es posible ser declarados justos ante Dios? Verse 24 tells us Versículo 24 nos dice, we're justified freely. somos justificados, siendo justificados gratuitamente. Your salvation costs you nothing. Nuestra salvación no nos costó nada. When you hear people say today, Cuando oímos gente decir hoy, even preachers on the radio, inclusive los predicadores en el radio, that say that salvation is free, que dicen que la salvación es gratis, but it will cost you everything, sin embargo nos va a costar todo. that you will need to pay the price for your Que salvation. vamos a necesitar pagar el precio por nuestra salvación. That is not what the Bible Este says. no es lo que la Biblia dice.
The Bible says salvation is free to you La Biblia dice que la salvación es gratis, because another has paid for it. porque otra persona ha pagado. Who is ¿Y that? quién es? Jesus Christ. Jesucristo. It's through the redemption that Es is in Christ mediante Jesus. la redención que es en Jesucristo Jesús. Jesus Christ shed his blood. Cristo Jesús derramó su sangre. Jesus Christ died for your sins. Jesucristo murió por nuestros pecados. Jesus Christ paid your punishment. Jesucristo murió por nuestro castigo. And his death was Y substitutionary. su muerte fue sustitutivo. He died in your place. Él murió en nuestro lugar. Why? ¿Por qué? So you could be justified freely. Para que nosotros seamos justificados gratuitamente. You could be justified by his grace. Justificados por su gracia. You could be justified because of the redemption that's in Christ. Justificados mediante la redención que es en Cristo Jesús. Now, what does grace mean? ¿Qué significa la gracia? Grace again means you do not work for this salvation. Gracia significa que no podemos obrar por esta You do salvación. not earn it. No podemos merecerlo. It is not ¿no? based upon your works No se basa en nuestras obras or your merit. o nuestro mérito. Why? ¿Por qué? Because again, we have all sinned and fall Porque short of the glory of God. Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. We have nothing to offer God. No hay nada que podemos ofrecer a And the Dios. punishment must be Y paid. el castigo necesita ser pagado. Now, some people say, Algunas personas in dirán, order to be saved, para ser salvo, you need to turn from your sins. tú necesitas dejar tus pecados al lado o dar la espalda a tus pecados. The penalty for sin is not to turn from it. Pero la pena del pecado no es dejar de pecar. The penalty for your sin is to die for them. La pena y penalidad de tus pecados es morir. And the good news is that Jesus Christ died for our Y sins. las buenas noticias es que Jesucristo murió por nuestros pecados. And how did God view his death? ¿Y cómo es que Dios considera la muerte de Jesucristo? Did God the Father accept the payment Christ made? ¿Dios el Padre aceptó la paga que Cristo hizo? The answer is yes. Y la respuesta es sí. For we see next the Porque word propitiation. La próxima palabra que vemos es propiciación. Jesus Christ's death La muerte de Jesucristo not only paid the price, no solamente pagó el precio, but God accepted his payment. pero Dios aceptó su paga. The proof is Y la prueba es he raised him from the dead. que Él lo resucitó de entre los muertos. And so in order to be justified Entonces, para ser justificados by grace, por medio de la gracia, we need now to put our ahora faith necesitamos poner nuestra fe. in what? ¿En qué? In the blood of Jesus Christ. En la sangre de Jesucristo. It's Jesus Christ's blood. Es la sangre de Jesucristo. It's his death Es la muerte that de Él provided que salvation nos for us. proveyó la salvación. And he rose from the dead Y- to give it to us as a gift. Él resucitó de entre los muertos para darnos este regalo como un regalo. And the moment we transfer our faith Y en el momento que ponemos nuestra fe o from our good works, trasladamos nuestra fe de nuestras from religious propias rituals, buenas obras y ritos or religiosos attempts to live a holy life, o las cosas que hemos hecho para tratar and we de put vivir our una vida faith in santa, Jesus Christ poniendo alone, nuestra fe en Jesucristo solo, we are justified somos before God. justificados ante Dios. Verse 28 says, Versículo 28 dice, what is the conclusion? concluimos pues We are justified. que somos How? justificados y cómo? By faith, Por fe, and not sin by the deeds las of the law. obras de la ley. But not by our attempts to live a holy life. No es que nosotros estamos intentando vivir vidas santas, Because our holy life cannot pay for our sins. porque nuestra vida santa no puede pagar por nuestros pecados. And this is very humbling. Y esta es algo que es humillante. To Nos admit I am a sinner, ha humillado, a admitir que somos pecadores. that I cannot save myself, No puedo salvarme, that my religious works, que mis
mis obras religiosas, my rituals, mis ritos my religiosos, attempts at keeping the law. lo que he hecho para Cannot tratar save me. de obedecer la ley, I no must pueden trust the salvarme. work of another, Necesito confiar en la obra de otro, the Lord Jesus o Christ, sea, el Señor Jesucristo, to save me. para salvarme. This is humbling, Este es algo que nos humilla. but this is always God's way. Pero esta es la manera de Dios. Salvation is by grace alone, La salvación es por medio solamente de la gracia, through faith alone, por medio de la fe sola, in Christ en alone, Cristo solamente, apart from good works, aparte de las buenas obras religious rituals, y ritos religiosos, or attempts to keep the law. o intentando mantener la ley. This is why Ephesians 2, verses 8 and 9 tell us, Por esto Efesios 2, 8 y 9 nos dice, Efesios 2, 8 y 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. once again, Paul is reminding these Ephesians una vez más, Pablo les hace acordar estos efesios of how they had been saved. de cómo habían sido salvos. And what was the basis of this salvation? ¿Y cuál fue la base de esa salvación? It was the grace of God. Fue la gracia de Dios. What was the means of this ¿Y salvation? cuál fue el medio de la salvación? It was through faith. Fue por medio de la fe. Faith in who? ¿Fe en quién? Jesus Christ. Fe en Jesucristo. It was not of themselves. Y esto no de vosotros. Instead, it was the gift En of God. vez era el don de Dios. And the word gift here Y la palabra don aquí does not refer to faith. no se refiere a la fe. In the grammar of the Greek, En la gramática de la griega, this is impossible. esto es imposible. Instead, the gift En vez, el don refers back to the salvation. se refiere a la salvación. Salvation is a gift from God, La salvación es un don o regalo de Dios, offered by grace, ofrecido por gracia, received through faith recibido por fe in Jesus Christ en alone. Jesucristo solamente. It's not of works, No por obras, good works, no por buenas obras, religious works, obras the religiosas, kind of things people would normally depend on to get to heaven. las cosas que usualmente las personas en que ellos confían para ir al cielo. So God's plan of grace Entonces, el plan de Dios de la gracia uplifts Jesus Christ eleva a Jesucristo, and it humbles us. glorifica a Jesucristo We admit, y nosotros somos humillados, I have been humildes. saved Y admitemos, By yo grace. he sido salvo por gracia, through faith por medio de la fe in Christ. en Cristo. It is not of me. No de mí, It is not of my work. no por mis obras. So I do not glory in me. Entonces, no puedo gloriarme. Instead, I glory En vez, in the voy Lord a gloriarme Jesus en el Christ. Señor Jesucristo. The Lord Jesus taught a parable in Luke chapter 18 El Señor Jesucristo enseñó un parábolo en Lucas 18 about those who trusted in themselves that they were righteous de personas que estaban confiando en sí mismo en su propia justicia and despised others. y despreciaban a los demás. Two men went up to the temple to pray. Dos hombres fueron al templo para orar. One was religious, Uno religioso, a Pharisee. un fariseo, The other was a y el publican otro un publicano, who would be a disgraced sinner. un pecador despreciado. The Pharisee prayed with himself, El fariseo estaba orando a sí mismo. God, I thank you Dios, te agradezco that I'm not like other que no sinners, soy como otros like pecadores, this publican. como ese publicano. Notice he has a high view of himself. Él tiene es muy arrogante, se considera a sí mismo muy buena. He has an arrogant evaluation of Él himself, tiene una evaluación muy arrogante de sí mismo. and he relies on his works. Y él se apoya en sus propias obras. He says, I fast twice a week. Yo ayuno 2 veces a la semana, I give money to the temple. doy diezmo al templo.
In other words, I rely on my works to be righteous. Entonces, yo me estoy apoyando en mis buenas obras para hacer, para mi justicia. In contrast to that Y Pharisee, el contraste a este fariseo, the publican el publicano, beats on his chest, estaba pegándose en su pecho, says, God, be merciful to diciendo, me, a Dios sinner. sea misericordioso a mí, un pecador. Notice he admits he's a sinner. Él está admitiendo que es He pecador. knows he needs Él mercy. sabe que necesita And he misericordia. turns to the Lord Y for él it. fue al Señor por este misericordia. And what is the conclusion to the ¿Cuál es la parable? conclusión a la parábola? Luke 18, verse 14. Lucas 18:14. Lucas 18:14. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Again, we see the principle here. Otra vez vemos al principio aquí. What is it? ¿Y cuál es? Porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. You have two options. Tenemos dos opciones, Be humble ser humilde or be humble. o ser humillado. You can accept God's evaluation of yourself Podemos aceptar la evaluación de Dios de nosotros as a hopeless and helpless sinner, como un pecador sin ayuda, sin auxilio, sin esperanza, and put your faith in Jesus Christ, poniendo nuestra fe en Jesucristo, who died for your sins quien and murió rose por again, nuestros pecados y resucitó. and not trust your works to save you? No confiando en nuestras propias obras para salvarnos. Or one day you can be humbled by God O un día podemos ser humillados por Dios upon death, en la muerte. in which you are thrown into hell. Cuando uno será lanzado al infierno. And ultimately into the lake of fire. Y finalmente en el lago de fuego. Why? ¿Por qué? Because instead of trusting Jesus Christ, Porque en vez de confiar en Jesucristo, you trusted your works. esa persona ha confiado en las You buenas obras, trusted yourself. confiando en sí mismo, You were not humble. no siendo humilde. And so you were humbled. by God. Entonces fue humillado por Dios. Now I ask you, which description applies to you? Una pregunta, ¿cómo se aplica esto a ti? ¿Cuál descripción se aplica a ti? Be humble ¿Ser humilde or be humbled? o ser humillado? Are you humble ¿Usted es humilde when it comes to salvation? cuando tiene que ver con la salvación? Can you admit ¿Puede admitir that you cannot save que no yourself? puede salvarse a sí mismo? That your church cannot ¿Que save su you? iglesia no puede salvarse? Your rituals cannot save ¿Que you? sus ritos no pueden Your works salvarte? cannot save you? ¿Sus obras no pueden salvarte? If you could go to heaven by good Si works, tú pudieras ir al cielo por tus buenas obras, why did God send His Son ¿por from qué heaven? es que Dios envió a su Hijo del cielo? If you could go to heaven by religious rituals, Si tú pudieras ir al cielo por sus ritos religiosos, why did Jesus Christ die on the cross? ¿por for your qué sins? es que Jesucristo murió en la cruz por tus pecados? We cannot save ourselves. No es posible salvarnos church a cannot nosotros save us. mismos. La iglesia no puede Only salvarnos. Christ can save Solo us. Cristo puede salvarnos. And He died for Y our Él sins murió por and nuestros rose pecados again y to save us. resucitó para salvarnos. And the moment we put our Y trust en el in Christ momento que alone, ponemos nuestra fe en Cristo solamente, we are saved by the grace of somos God. salvos por la gracia de Dios. We become a child of God. Llegamos a ser hijos de Dios. We are born again. Nacemos de nuevo. All our sins are forgiven. Todos nuestros pecados son We perdonados. receive eternal life. Recibimos la vida eterna. And God now Y Dios has ahora tiene a specific plan un for our plan Christian life. específico por nuestra vida cristiana. And we will begin to look Y at this plan vamos a empezar a ver este plan and how it relates to y cómo humility se and grace relaciona a la humildad y la gracia in our next session. en nuestra próxima sesión. We will take a 10-minute break. Vamos a tomar un descanso de 10 minutos.